La opulencia tiene un sonido muy particular. No es el ruido del tráfico ni el bullicio de las aceras concurridas que define la vida en la ciudad para la mayoría de los mortales. En la urbanización Los Cedros, un enclave fortificado en las afueras de la metrópoli, el sonido del dinero es el silencio absoluto. Un silencio denso, manufacturado, mantenido por muros de 3 metros de altura, setos perfectamente podados y sistemas de seguridad de última generación que zumban imperceptiblemente, vigilando cada movimiento. Aquí, el caos del mundo exterior no tiene permiso de entrada. Aquí se supone que la seguridad es una garantía comprada con el mismo fervor que los mármoles italianos que adornan los vestíbulos. Sin embargo, la tragedia no necesita forzar la cerradura de la puerta principal cuando ya ha sido invitada a entrar por el dueño de la casa. Esta es la historia de una residencia que, vista desde el exterior, parecía el epítome del éxito moderno. Una estructura de arquitectura brutalista, suavizada por jardines japoneses y ventanales de piso a techo que permitían que la luz del sol bañara los interiores de diseño minimalista. El propietario, un magnate de la industria tecnológica conocido por su obsesión por el control y la eficiencia, había diseñado su vida para que fuera impenetrable. Roberto, como lo llamaremos para efectos de este relato, era un hombre que creía fervientemente que cada problema tenía una solución lógica y ejecutiva. No dejaba nada al azar. Su agenda estaba cronometrada al minuto, sus inversiones diversificadas con precisión quirúrgica y su hogar mantenido bajo un régimen de limpieza y orden que rozaba lo patológico. Pero incluso en las fortalezas más inexpugnables, la naturaleza encuentra grietas. En este caso, la grieta era literal y figurativa. A pesar de los contratos mensuales con empresas de fumigación de alto nivel y las barreras físicas instaladas en los perímetros, una pequeña infestación había logrado burlar las defensas. No era una plaga bíblica, sino algo mucho más discreto y, para el orgullo de Roberto, mucho más insultante: roedores. La presencia de ratas en una mansión valorada en millones de dólares no era solo un problema sanitario, era una ofensa personal. Era una mancha en la perfección que Roberto exigía de su entorno. La mañana del martes comenzó como cualquier otra en la residencia. El sol apenas despuntaba sobre las colinas, proyectando largas sombras sobre el césped inmaculado. Dentro de la casa, el aire acondicionado mantenía una temperatura constante de 21 grados, un frío estéril que contrastaba con el calor húmedo que comenzaba a acumularse afuera. En la cocina, una estancia que parecía más un laboratorio culinario que un lugar de reunión familiar, Elena comenzaba su jornada. Elena, la empleada doméstica que llevaba 3 años trabajando para la familia, era la pieza invisible pero esencial que mantenía el engranaje de la mansión en movimiento. Con 32 años y una ética de trabajo incuestionable, conocía los ritmos de la casa mejor que sus propios dueños. Sabía qué baldosa del pasillo crujía, a qué hora exacta el sol golpeaba la biblioteca, y, lo más importante, conocía los peligros que una casa de diseño podía representar para una niña pequeña. Y es que en medio de este mausoleo de modernidad vivía Sofía. 3 años de edad, rizos dorados y una curiosidad que no conocía límites ni fronteras. Sofía era la antítesis de la casa, ruidosa, desordenada, vibrante y llena de una energía cinética que desafiaba la quietud de los muebles de diseño. Para Roberto, su hija era su posesión más preciada, la heredera de su imperio. Para Elena, la niña era una responsabilidad constante, una pequeña exploradora que veía el mundo a 90 centímetros del suelo, una perspectiva que los adultos a menudo olvidan y que esconde riesgos mortales. El conflicto que desencadenaría la catástrofe se gestó días antes en la mente meticulosa de Roberto. Tras descubrir excrementos de roedor cerca de la unidad de climatización en el sótano y detrás de los paneles de madera en la sala de estar principal, su frustración había alcanzado un punto de ebullición. Para un hombre acostumbrado a dar órdenes y ver resultados inmediatos, la persistencia de las ratas era inaceptable.
Desconfiando de la eficacia de los cebos seguros que utilizaba la compañía de control de plagas, productos que él consideraba demasiado débiles, diseñados para cumplir normativas y no para exterminar, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Roberto no era un hombre que comprara soluciones a medias. Visitó un proveedor industrial, lejos de los estantes comerciales de los supermercados convencionales, y adquirió un rodenticida de potencia extrema. Se trataba de un compuesto químico anticoagulante de segunda generación, una sustancia diseñada para matar con una sola ingesta. Lo más peligroso de este veneno no era solo su letalidad, sino su presentación. Lejos de parecer una amenaza tóxica, el veneno venía en forma de pequeños gránulos o pellets de un color azul vibrante, casi neón, con un aroma dulce añadido artificialmente para atraer a los roedores. Un diseño perverso de la química industrial, hacer que la muerte parezca un caramelo. La noche anterior al incidente, aprovechando que su esposa estaba de viaje de negocios y que la niña dormía, Roberto procedió a colocar el veneno. Su lógica era fría y, en su mente, segura. Colocó pequeñas cantidades en tapas de plástico en el sótano, en el garaje y en la sala de máquinas. Pero su obsesión por erradicar la plaga lo llevó a cometer un error de cálculo fatal. Convencido de que había visto una sombra escabullirse cerca del salón principal, decidió colocar un último cebo en la planta baja. Eligió un lugar que consideraba estratégico, detrás de un pesado sofá de cuero italiano, en una esquina oscura donde la pared se encontraba con una gran maceta decorativa. En su mente de adulto, ese era un rincón inaccesible, un punto ciego donde nadie transitaría. No consideró que el mundo de un adulto y el mundo de un niño de 3 años son universos paralelos con leyes físicas distintas. Para un adulto, detrás del sofá es un espacio muerto. Para una niña de 3 años es una cueva, un escondite, un territorio inexplorado esperando ser conquistado. Allí, oculto en la penumbra, depositó un puñado de los brillantes gránulos azules sobre una servilleta de papel. Sin caja de seguridad, sin advertencias, solo el veneno desnudo sobre el suelo de mármol pulido. Volvemos a la mañana del martes. Roberto, satisfecho con su estrategia de exterminio, salió temprano hacia su oficina en el distrito financiero. Su partida dejó la casa en ese estado de calma engañosa que precede a las tormentas. El cierre magnético de la puerta principal selló la salida, dejando a Elena y a Sofía solas en la vasta residencia. Elena se movía con eficiencia por la cocina, preparando el desayuno para la niña mientras organizaba mentalmente la lista de tareas del día: lavandería, limpieza de los baños de la planta alta, recibir al jardinero a las 10. La rutina era su armadura. La previsibilidad de sus tareas le daba una sensación de control. No podía saber que el patrón de la casa, el hombre que pagaba su salario y exigía perfección, había sembrado minas terrestres en su propio hogar la noche anterior. Roberto no había dejado ninguna nota, no había enviado ningún mensaje de texto advirtiendo sobre la colocación del veneno. En su arrogancia, asumió que el veneno estaba oculto y por lo tanto era seguro. Asumió que Elena solo limpiaría donde se ve el polvo y que su hija jugaría solo con los juguetes aprobados en su corralito. Sofía despertó con la energía habitual de quien tiene 3 años y el mundo entero por descubrir. Bajó las escaleras con esa torpeza entrañable de la infancia, arrastrando un conejo de peluche que había visto días mejores. Elena la recibió con una sonrisa cálida, sirviéndole fruta cortada y encendiendo el televisor en un canal de dibujos animados para mantenerla ocupada mientras ella terminaba de limpiar los restos de la cena de Roberto, quien, en su cruzada contra las ratas, había dejado platos sucios en el fregadero, algo inusual en él. La casa era un laberinto de estímulos visuales. La luz de la mañana entraba a raudales, creando reflejos en las superficies cromadas y vidriadas. Para Sofía, la casa no era una muestra de arquitectura, sino un terreno de juego gigante.
Mientras Elena cargaba el lavavajillas, el zumbido del electrodoméstico y el sonido de la televisión crearon una burbuja acústica en la cocina. Sofía, aburrida de los dibujos animados después de unos minutos, decidió emprender una expedición. Se deslizó fuera de la silla alta, sus pies descalzos, haciendo un sonido suave, casi inaudible, sobre el piso frío. Caminó hacia el salón principal. Este espacio era vasto, dominado por obras de arte abstracto y muebles que costaban más que el salario anual de una familia promedio. A los ojos de Sofía, el salón era un bosque de patas de sillas y mesas. Se movía a ras del suelo, su línea de visión limitada a lo que había debajo de las cosas. Aquí es donde la arquitectura del desastre comenzó a alinearse. La niña vio algo que brillaba en la esquina, detrás del gran sofá de cuero. La luz del sol, al filtrarse por las persianas, golpeaba justo en ese rincón olvidado, haciendo que los gránulos azules resplandecieran como zafiros diminutos. La atracción fue instantánea. En la mente de un niño, el color brillante es sinónimo de juguete o de dulce. La evolución no ha preparado al ser humano para temer a los colores vivos. Al contrario, en el mundo moderno de los niños, el azul neón, el rosa chicle y el verde lima son los colores de la felicidad, del azúcar, de la diversión. Sofía se acercó gateando, el conejo de peluche olvidado a medio camino. Se introdujo en el espacio estrecho entre el sofá y la pared, un lugar donde un adulto no cabría, pero que para ella era del tamaño perfecto. El olor dulce del cebo, diseñado químicamente para ser irresistible, llegó a su nariz. No olía a peligro, no olía a químicos agresivos. Olía a vainilla y a frutas, un aroma reconfortante y familiar. En la cocina, Elena cerró la puerta del lavavajillas y se secó las manos en el delantal. Miró hacia la silla donde había dejado a la niña. Vacía. No hubo pánico inmediato, solo el suspiro resignado de quien sabe que cuidar a un niño implica un juego constante de las escondidas. ¿Sofía?, llamó Elena, su voz resonando ligeramente en los techos altos de la cocina. No hubo respuesta. Solo el murmullo de la televisión en la otra habitación. Elena comenzó a caminar hacia el salón, sus pasos firmes pero tranquilos. «Sofía, ven a terminar tu fruta, mi amor», insistió, asumiendo que la niña estaría escondida detrás de las cortinas o debajo de la mesa del comedor, sus lugares habituales de juego. Mientras Elena cruzaba el umbral hacia el salón, la escena se desarrollaba en cámara lenta en la penumbra detrás del sofá. La mano pequeña y regordeta de Sofía se extendió hacia la servilleta. Sus dedos tocaron los gránulos. Eran duros, pequeños, interesantes. La textura le recordó a los caramelos que a veces le daban en las fiestas de cumpleaños. La curiosidad científica de la infancia, esa necesidad imperiosa de investigar el mundo a través del tacto y el gusto, tomó el mando. Cogió un puñado. Los gránulos azules descansaban en su palma, un tesoro descubierto en la cueva secreta detrás del sofá. Elena entró en el salón. Sus ojos escanearon la habitación rápidamente. Vio el conejo de peluche tirado en el suelo, una señal inequívoca del camino que había tomado la niña. ¿Sofía? Su tono se elevó ligeramente, teñido ahora por una pizca de impaciencia mezclada con alerta. El silencio de la casa, ese silencio costoso y manufacturado, parecía ahora opresivo. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un leve crujido. El sonido de algo pequeño siendo manipulado. Provenía de la esquina, detrás del sofá principal. Elena avanzó. No corrió, porque no había razón aparente para correr, pero aceleró el paso. Rodeó el mueble masivo, su sombra proyectándose sobre la alfombra persa. Al asomarse por el borde del sofá, la imagen que recibió su cerebro tardó una fracción de segundo en procesarse, pero el horror fue instantáneo. Allí estaba Sofía, sentada sobre sus talones, en la penumbra. En su mano izquierda sostenía varios de los gránulos azules. Su mano derecha ya estaba en movimiento, elevándose hacia su boca abierta. El contraste de los colores era violento.
la piel pálida de la niña, el azul eléctrico del veneno, la oscuridad del rincón. Elena no sabía exactamente qué era aquello. Roberto nunca le había hablado de veneno, pero el instinto de supervivencia es una alarma antigua y poderosa. Algo en el color antinatural de las bolitas, algo en la ubicación clandestina, gritó peligro en la mente de la empleada. El tiempo, que hasta ese momento había fluido con la parsimonia de una mañana de martes cualquiera, de repente se fracturó. La realidad se comprimió. La distancia de 3 metros que separaba a Elena de la niña se convirtió en un abismo que debía cruzar. No había tiempo para analizar, para preguntar, para dudar. La mano de la niña estaba a centímetros de sus labios. Esos labios que sonreían, anticipando el sabor dulce que el aroma prometía. El veneno, capaz de provocar hemorragias internas masivas en un cuerpo de apenas 14 kilos, estaba a punto de cumplir su propósito de diseño, pero en el objetivo equivocado. El entorno millonario, con sus cámaras de seguridad grabando en alta definición, sus sensores de movimiento y sus muros perimetrales, no podía hacer nada. La tecnología era ciega ante este drama doméstico. No había alarma que sonara cuando una niña confundía la muerte con un dulce. La seguridad de la niña dependía enteramente de los reflejos de una mujer que ganaba el salario mínimo. Una mujer que en ese preciso instante se convirtió en la única barrera entre la vida y una tragedia irreversible. Elena se lanzó. No pensó en la elegancia, ni en el cuidado de los muebles, ni en su propia integridad física. Su cuerpo reaccionó antes que su mente consciente pudiera formular la orden. Se arrojó hacia el espacio detrás del sofá, sus rodillas golpeando dolorosamente el mármol al caer, extendiendo los brazos en un intento desesperado por interceptar el movimiento de la niña. El grito se ahogó en su garganta, transformándose en una exhalación brusca de esfuerzo. El universo de esa casa, construido sobre cimientos de control y riqueza, se redujo a ese único punto focal. La mano de una niña y la mano de una mujer luchando contra la gravedad y el tiempo. 8 segundos. Ese es el tiempo promedio que tarda un cerebro humano en procesar un evento inesperado y ejecutar una acción compleja bajo estrés extremo. Pero Elena no tuvo 8 segundos para prepararse. Tuvo 8 segundos desde que notó el silencio hasta este momento crítico, y ahora solo le quedaban milisegundos para actuar. La inocencia de Sofía estaba a punto de colisionar con la negligencia de su padre. Y en el medio, una empleada doméstica, con el corazón martillando en sus oídos como un tambor de guerra, estaba a punto de descubrir si era lo suficientemente rápida para burlar a la muerte que había sido invitada a entrar en la casa. El veneno brillaba, azul y letal, suspendido en el aire, a un suspiro de la boca de la niña. La escena se congeló en un cuadro de terror doméstico, donde el lujo servía solo como un telón de fondo brillante para una pesadilla inminente. El impacto fue sordo, carente de la espectacularidad cinematográfica, pero cargado de una violencia doméstica aterradora. El cuerpo de Elena chocó contra el suelo de mármol travertino con un golpe seco, sus rodillas absorbiendo la fuerza de la caída mientras sus brazos envolvían el pequeño torso de Sofía. No hubo tiempo para la delicadeza. La inercia del movimiento arrastró a ambas unos centímetros sobre la superficie pulida, derribando en el proceso la maceta decorativa que presidía la esquina. La cerámica se hizo añicos, pero ese sonido, agudo y estruendoso, fue irrelevante comparado con lo que sucedía en el epicentro del caos, la mano de la niña. El manotazo de Elena había sido preciso, impulsado por una descarga de adrenalina que agudizó su puntería, pero la física tiene sus límites. Al golpear la muñeca de la niña para apartarla de su boca, los gránulos azules salieron despedidos como metralla en miniatura. Cayeron sobre la alfombra, rebotaron en el zócalo de madera y se dispersaron sobre la ropa de la pequeña. Sofía, aturdida por la repentina agresión de quien siempre había sido su protectora, estalló en un llanto inmediato, agudo y desgarrador.
No lloraba por dolor físico, sino por el susto, por la incomprensión de por qué su juego de descubrimiento había terminado en un placaje sobre el suelo frío. Elena, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera fracturarlas desde adentro, no perdió un segundo en consolar el llanto. Su prioridad era puramente biológica. Con manos temblorosas pero firmes, agarró el rostro de la niña, apretando sus mejillas para obligarla a abrir la boca. La luz de la mañana iluminaba ahora la escena con una claridad cruel. Elena introdujo su dedo índice en la boca de la pequeña, barriendo la cavidad con desesperación, buscando cualquier rastro del enemigo azul. Lo que encontró detuvo su respiración. Sobre la lengua rosada de la niña, y adherido a la mucosa de la mejilla interna, había un rastro inequívoco, una pasta azulada, brillante y viscosa. La saliva ya había comenzado a disolver la capa exterior de los gránulos. El diseño del veneno, hecho para ser altamente soluble y palatable, estaba funcionando a la perfección. Sofía tosió, arcando ante la invasión de los dedos de Elena, y en ese espasmo, tragó. Fue un movimiento reflejo, pequeño, casi imperceptible, pero para Elena resonó como una sentencia. Parte de la sustancia había bajado por el esófago. El veneno estaba dentro. El tiempo, que se había dilatado durante el salto, ahora volvió a correr a una velocidad vertiginosa. Elena giró a la niña, colocando la boca abajo sobre sus rodillas y golpeó su espalda, intentando provocar el vómito, intentando revertir la biología. Pero los gránulos eran pequeños, no había riesgo de asfixia mecánica que expulsar. El peligro era químico, molecular, invisible. La mente de Elena, bombardeada por el pánico, luchaba por recordar los protocolos de emergencia. Se levantó con la niña en brazos, quien pataleaba y gritaba aterrorizada por la violencia de la situación. Elena corrió hacia la cocina, hacia el teléfono fijo que colgaba de la pared, un dispositivo que rara vez se usaba en la era de los smartphones, pero que estaba conectado directamente a la línea de seguridad de la urbanización y a los servicios de emergencia. Marcó el número de emergencias con dedos que parecían de madera, torpes y resbaladizos por el sudor frío. «Emergencias, diga su... ¡Mi niña se ha comido algo! ¡Veneno!», interrumpió Elena, su voz quebrándose en una octava que no reconocía como propia. «Necesito una ambulancia, ahora. Urbanización Los Cedros, calle Los Robles, número 4». Al otro lado de la línea, la operadora, entrenada para mantener la calma en medio del apocalipsis ajeno, intentó estabilizar la conversación. «Señora, cálmese. Necesito saber qué ingirió exactamente. ¿Está consciente? ¿Respira?» «Sí, respira. Está llorando», gritó Elena mientras sostenía el auricular con el hombro y con la mano libre intentaba limpiar la boca de Sofía con un paño húmedo. «Son unas bolitas azules. Estaban detrás del sofá. No sé qué son. Parecen veneno para ratas». La mención de veneno para ratas activó una serie de protocolos específicos en la central de emergencias. Mientras la operadora despachaba una unidad de soporte vital avanzado, le dio instrucciones precisas a Elena. «No le provoque el vómito si no sabe qué es. Algunos químicos queman al salir», advirtió la voz metálica. «Busque el envase. Necesitamos saber el compuesto activo. ¿Tiene el paquete?» Elena miró a su alrededor, la cocina inmaculada, el salón de diseño. No había paquete, no había caja. Roberto, en su infinita arrogancia y buscando mantener la estética de su hogar libre de fealdad comercial, había tirado el envase original o lo había guardado en algún lugar bajo llave. Solo había dejado el veneno desnudo. «¡No hay caja!», sollozó Elena. «El señor las puso sueltas. Son azules, huelen a dulce». Ese detalle, el olor a dulce, fue suficiente para que el toxicólogo de guardia en la central, escuchando la llamada, identificara la amenaza potencial. Rodenticidas anticoagulantes de segunda generación, superwarfarinas. Sustancias diseñadas no para matar al instante, sino para destruir la capacidad de la sangre de coagularse, provocando hemorragias internas masivas días después de la ingesta.
El enemigo no era un paro cardíaco inmediato, sino una bomba de relojería que acababa de activarse en el torrente sanguíneo de una niña de 3 años. Elena colgó el teléfono y corrió hacia la puerta principal. Y aquí, la fortaleza de los cedros mostró su doble filo. La puerta estaba bloqueada electrónicamente. El sistema de seguridad, diseñado para mantener a los intrusos fuera, ahora mantenía a las víctimas dentro. Elena tuvo que teclear el código de seguridad con una mano mientras sostenía a Sofía, que ahora había pasado del llanto histérico a un sollozo cansado y húmedo. 3 intentos fallidos por el temblor de sus manos. Al cuarto intento, el cerrojo magnético se liberó con un chasquido. Salió al porche bajo el sol implacable de la mañana. El silencio de la urbanización era insultante. No había sirenas todavía, solo el zumbido de los aspersores del vecino y el canto de un pájaro ajeno a la tragedia. Elena corrió hacia la garita de seguridad de la entrada principal, a 300 metros de la casa, gritando pidiendo ayuda, aunque sabía que su voz se perdía en la inmensidad de los jardines perfectamente cuidados. Mientras tanto, en el piso 42 de una torre de cristal en el centro financiero, el teléfono móvil de Roberto vibró sobre la mesa de caoba de la sala de juntas. Estaba en medio de una presentación sobre fusiones trimestrales, proyectando gráficos de crecimiento que en ese momento le parecían lo más importante del mundo. Vio el nombre en la pantalla. Casa, línea fija. Lo ignoró. Tenía una regla estricta sobre interrupciones durante las reuniones de alto nivel. El teléfono vibró de nuevo, y una tercera vez. La insistencia rompió su concentración. Se disculpó con un gesto de mano ante los inversores y contestó, con un tono de irritación apenas disimulado. «Elena, estoy en una reunión. Espero que sea...» «¡Señor Roberto!» La voz de Elena era irreconocible, un aullido de terror puro. «¡Sofía! ¡Sofía se comió el veneno! ¡El veneno azul detrás del sofá!» El mundo de Roberto, construido sobre certezas y control, se detuvo. La sala de juntas, con sus vistas panorámicas y sus sillas ergonómicas, pareció disolverse. La palabra veneno detonó en su cerebro, desenterrando el recuerdo de la noche anterior. La servilleta, la esquina oscura, la suposición de que nadie miraría allí. «¿Qué dices?», preguntó, su voz bajando a un susurro helado. Se puso de pie tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared de cristal. «¿Cuánto comió?» «No lo sé, tiene la boca azul, la ambulancia viene en camino». Roberto no se despidió de sus socios, no recogió sus documentos. Salió corriendo de la sala de juntas, dejando la puerta abierta y una habitación llena de ejecutivos desconcertados. Mientras corría hacia el ascensor, su mente, entrenada para la resolución de problemas lógicos, colapsó ante una variable que no podía controlar: la culpa. Él había puesto el cebo, él había comprado el químico industrial. Él había decidido no usar las cajas de seguridad. Cada paso hacia el estacionamiento era un martillazo de acusación propia. De vuelta en la residencia, la ambulancia llegó. Las luces estroboscópicas rojas y azules rebotaban contra la fachada minimalista de la casa, rompiendo la estética de paz. Los paramédicos saltaron del vehículo con una eficiencia militar. Encontraron a Elena en el césped delantero, acunando a Sofía. «¡Está consciente!», gritó Elena al verlos. «Ingestión de raticida hace menos de 10 minutos». Los paramédicos tomaron el control. Uno de ellos tomó a la niña, comprobando sus vías respiratorias, pupilas y pulso. El otro recogió la muestra que Elena había tenido la previsión de salvar, la servilleta arrugada con los gránulos restantes que había sacado de detrás del sofá antes de salir. «Azul brillante, granulado, huele a vainilla», confirmó el paramédico, hablando por radio con el hospital. «Código tóxico, posible brodifacaum». Paciente pediátrico, 3 años, 14 kilos. Tiempo de transporte estimado, 12 minutos. Subieron a la niña a la ambulancia. Elena intentó subir con ella. «¿Es usted la madre?», preguntó el conductor, bloqueándole el paso momentáneamente. «Soy la niñera, los padres no están». «Suba, necesitamos que la mantenga calmada».
El trayecto al hospital fue una borrosidad de sirenas y maniobras bruscas. Dentro del cubículo trasero, el mundo se redujo a monitores y tubos. Los paramédicos no perdieron tiempo. Sabían que con los anticoagulantes el daño no es visible de inmediato, pero la absorción es rápida. Intentaron administrar carbón activado, una sustancia negra y espesa diseñada para adherirse al veneno en el estómago y evitar que pase a la sangre. Sofía luchaba. Para ella todo era una tortura inexplicable. Hombres extraños, agujas, líquidos con sabor a tierra que intentaban forzarle a tragar. Elena sostenía sus manos pequeñas, hablándole al oído, prometiéndole juguetes, helados, cualquier cosa para que dejara de llorar, mientras sus propias lágrimas caían sobre la bata estéril del paramédico. Al llegar a urgencias, el equipo de pediatría ya estaba esperando en la bahía de ambulancias. La transferencia fue caótica y rápida. Sofía fue llevada a una sala de reanimación, y las puertas batientes se cerraron en la cara de Elena, dejándola sola en el pasillo antiséptico, con el delantal de cocina todavía puesto, manchado de saliva azul y tierra del jardín. Allí, bajo la luz fluorescente del hospital, comenzó la segunda fase de la pesadilla, la espera y el escrutinio. Un oficial de policía, asignado al hospital para casos de lesiones infantiles, se acercó a Elena. Su rostro era inexpresivo, su libreta estaba abierta. En estos casos, el protocolo dicta sospecha inmediata sobre el cuidador. «Señora, necesito que me relate exactamente qué pasó», dijo el oficial, sin preámbulos de cortesía. «¿Dónde estaba usted cuando la niña accedió a la sustancia tóxica? ¿Por qué había veneno al alcance de una menor?» Elena, temblando por el shock postraumático, intentó articular palabras. Se sentía culpable. Aunque ella no había puesto el veneno, era la encargada de vigilar. La lógica del «debería haberla visto» la carcomía. Estaba en la cocina. Ella fue al salón. Fue cuestión de segundos, balbuceó Elena. ¿Usted sabía que había veneno en la casa?, presionó el oficial, buscando negligencia criminal. No, no lo sabía. El señor Roberto debe haberlo puesto anoche. En ese momento, las puertas automáticas de la entrada de urgencia se abrieron con violencia. Roberto entró, pálido, sudando dentro de su traje de $3,000, con los ojos desorbitados buscando a su hija. Vio a Elena hablando con el policía y se detuvo en seco. La dinámica de poder en ese pasillo cambió instantáneamente. El millonario, acostumbrado a ser la autoridad, ahora era un padre aterrorizado, pero también el arquitecto del desastre. Elena lo miró, y en sus ojos no había sumisión, sino una pregunta muda y devastadora. ¿Qué hiciste? El médico jefe de toxicología salió de la sala de reanimación, interrumpiendo el tenso intercambio visual. Se quitó la mascarilla, revelando una expresión grave. ¿Son ustedes los familiares?, preguntó, mirando alternativamente a Roberto y a Elena. Soy el padre, dijo Roberto, dando un paso adelante, su voz temblando por primera vez en años. ¿Cómo está? La hemos estabilizado, dijo el médico, sin endulzar la situación. Hemos realizado un lavado gástrico y administrado carbón activado. Hemos recuperado una cantidad significativa de material tóxico del estómago, lo cual es buena señal. Sin embargo, encontramos absorción en la mucosa oral. El análisis preliminar confirma que es un raticida de alta potencia, probablemente industrial, prohibido para uso doméstico sin licencia debido a su alta concentración. El médico hizo una pausa, mirando directamente a Roberto a los ojos. Este tipo de veneno actúa inhibiendo la vitamina K. Básicamente impide que la sangre coagule. El peligro no ha pasado. Las próximas 48 horas son críticas. Si el veneno ya entró en el torrente sanguíneo, cualquier pequeño golpe, cualquier sangrado interno podría ser fatal. Su hija es una bomba de tiempo ahora mismo. Necesitamos monitorizar sus tiempos de protrombina cada hora. Roberto sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared para no caer.
La realidad de sus acciones, la solución eficiente que había comprado, se revelaba ahora en toda su magnitud monstruosa. ¿Va a sobrevivir?, preguntó, con un hilo de voz. Haremos todo lo posible, respondió el médico, con esa frase estándar que los doctores usan cuando no pueden prometer nada. Pero necesito saber exactamente qué producto era, la marca, la composición química exacta. Eso determinará la dosis del antídoto. Roberto asintió frenéticamente. Tengo el recibo, tengo la foto del envase en mi teléfono, dijo, sacando el móvil con manos torpes. Mientras Roberto buscaba la información que podría salvar o condenar a su hija, el oficial de policía se acercó a él. La narrativa había cambiado. Ya no miraba a la empleada doméstica con sospecha. Ahora sus ojos estaban fijos en el hombre de traje. Señor, intervino el policía, su tono endureciéndose, ¿está usted diciendo que colocó un veneno de grado industrial sin protección en un área accesible para una niña de 3 años? El silencio que siguió a esa pregunta fue más pesado que el hormigón de la mansión. Fue el silencio de la negligencia expuesta. Elena, desde su rincón, observaba. Había salvado a la niña de tragar todo el puñado en esos 8 segundos vitales, pero no sabía si había sido suficiente. La batalla física había terminado en el salón de la casa, pero la batalla médica apenas comenzaba, y con ella la batalla legal y moral que destruiría los cimientos de esa familia perfecta. En la sala de espera, el televisor transmitía noticias irrelevantes, ajeno al drama de 3 personas cuyas vidas habían colisionado por culpa de unos gránulos azules del tamaño de una semilla de arroz. Sofía dormía ahora, sedada, conectada a máquinas que zumbaban rítmicamente, un eco tecnológico de la seguridad que su padre tanto adoraba, pero que esta vez era lo único que la mantenía atada a la vida. La empleada, el millonario y la ley esperaban. Y el veneno, silencioso e invisible, circulaba, esperando su oportunidad para demostrar que la opulencia no es un antídoto contra la muerte. Las puertas automáticas de la unidad de cuidados intensivos pediátricos se cerraron con un siseo neumático, sellando el destino inmediato de Sofía tras un muro de cristal y tecnología médica. En la sala de espera, el aire estaba cargado de una electricidad estática, densa y asfixiante, compuesta por el miedo y la culpa no verbalizada. El reloj de pared marcaba cada segundo con una lentitud tortuosa, recordándoles a los presentes que, en casos de envenenamiento por azúcar o warfarinas, el tiempo no cura, el tiempo revela el daño. Mientras los médicos luchaban por estabilizar los niveles de coagulación de la niña, a 5 kilómetros de distancia, la maquinaria de la justicia comenzaba a operar con una frialdad mecánica. La llamada de Elena al servicio de emergencias no solo había activado una ambulancia, había disparado un protocolo policial automático. Cuando un menor de edad ingresa con síntomas de intoxicación grave por sustancias controladas, la escena deja de ser un hogar para convertirse en un perímetro de investigación criminal. A las 11:40 de la mañana, 2 patrullas de la policía local y una unidad de la policía científica llegaron a la urbanización Los Cedros. La entrada de los vehículos oficiales, con sus luces rotativas apagadas pero su presencia ineludible, rompió la armonía visual del barrio exclusivo. Los vecinos, ocultos tras cortinas de lino y persianas motorizadas, observaban. En ese estrato social, la presencia policial es vista como una anomalía vulgar, una mancha en el expediente de la comunidad. El inspector jefe a cargo, un hombre llamado Víctor, descendió del vehículo. No le impresionaban las columnas dóricas ni los jardines de diseño geométrico. Su trabajo consistía en leer los espacios a través de la lente de la causalidad y el riesgo. Al entrar en la residencia, lo primero que notó fue el silencio. La casa, que debería haber estado llena de los sonidos de una familia, estaba vacía, preservada como un museo. La empleada, Elena, seguía en el hospital, y el padre, Roberto, estaba atrapado en el purgatorio de la sala de espera. La casa hablaba por ellos.
Los técnicos forenses comenzaron su danza metódica. Se pusieron calzas en los zapatos y guantes de látex, moviéndose por el salón principal con la reverencia de arqueólogos en una tumba recién descubierta. El objetivo era claro: localizar el punto de contacto. La descripción telefónica de Elena había sido precisa: detrás del sofá grande. Víctor se acercó al mueble de diseño italiano. Al rodearlo y alumbrar con su linterna táctica el espacio entre el respaldo y la pared, la luz reveló la negligencia en alta definición. Allí, en la penumbra del rincón, no había una trampa de seguridad. No había una caja de cebo sellada, de esas que requieren una llave para abrirse y que están diseñadas específicamente para evitar que niños y mascotas accedan al veneno. Lo que había era una montaña de gránulos azules, vertidos directamente sobre el suelo de mármol, como quien vierte comida para un perro callejero. El fotógrafo forense documentó la escena. El flash estalló repetidamente, iluminando el azul eléctrico del veneno contra el beige neutro de la decoración. La imagen era grotesca en su simplicidad. La muerte a granel, sin barreras, sin advertencias, al alcance de cualquier ser que gateara o caminara a esa altura. Uno de los técnicos recogió una muestra de los gránulos restantes con unas pinzas estériles y la depositó en una bolsa de evidencia. «Es Brodifacoum, jefe», murmuró el técnico, oliendo ligeramente el aire sin acercar demasiado la nariz. «Huele a vainilla y cereales, atrayente industrial. Esto no se compra en el supermercado». Víctor asintió, su rostro endurecido. El Brodifacoum es un anticoagulante de segunda generación extremadamente potente. Una sola dosis es letal para un roedor. Para una niña de 14 kilos, la dosis letal media es aterradoramente baja. Lo que hacía la situación aún más crítica era la presentación. El veneno estaba suelto. Un niño no tiene concepto de veneno. Un niño ve caramelos. Un niño ve algo azul brillante que huele a dulce en su casa, su lugar seguro, y su instinto natural es explorar con la boca. La inspección se expandió. Víctor ordenó revisar el resto de la casa. En el garaje, dentro de un armario de herramientas que, irónicamente, encontraron la fuente, un saco de 5 kilos de raticida agrícola. El saco tenía una etiqueta de advertencia enorme, un rombo rojo con una calavera negra y la palabra peligro en letras mayúsculas. Las instrucciones impresas en el reverso eran claras y legibles. Uso exclusivo profesional. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en estaciones de cebo aseguradas. Roberto, el hombre que dirigía imperios financieros y se enorgullecía de su atención al detalle, había ignorado deliberadamente 3 advertencias de seguridad impresas en negrita para evitar afear su salón con una caja de plástico negro. La arrogancia del millonario se materializaba en ese saco abierto. Víctor ordenó incautar el saco completo. La cadena de custodia de la evidencia que podría enviar a un padre a la cárcel acababa de comenzar. De vuelta en el hospital, la situación médica entraba en una fase de tensa espera. El doctor Arriaga, jefe de toxicología, reunió a su equipo para revisar los primeros análisis de sangre de Sofía. El tiempo de protrombina, el indicador que mide cuánto tarda la sangre en coagularse, comenzaba a elevarse. Lo normal es entre 11 y 13,5 segundos. Sofía ya estaba en 18. El veneno estaba trabajando rápido, inhibiendo la enzima epóxido reductasa en su hígado, impidiendo que su cuerpo reciclara la vitamina K. Sin vitamina K, los factores de coagulación se agotaban. La sangre de la niña se estaba volviendo tan fina como el agua. En una sala privada adyacente a la UCI, 2 oficiales de la Unidad de Protección al Menor se sentaron frente a Roberto. El millonario había perdido su compostura habitual. Su corbata estaba deshecha, su cabello revuelto, y sus ojos, enrojecidos, miraban al vacío. Sin embargo, cuando los oficiales encendieron la grabadora digital, un destello de su antigua personalidad defensiva emergió. El instinto de autoconservación, incluso en medio de la tragedia, es una fuerza poderosa. «Señor Roberto»,
comenzó la oficial al mando, una mujer de voz suave pero mirada de acero. Necesitamos entender cómo llegó ese producto al suelo de su salón. Roberto se aclaró la garganta. Tuvimos un problema de roedores, una rata de campo. La vi hace 2 días. Elena le tiene pánico a los animales y mi esposa... Mi esposa no está de viaje. No quería que volvieran y encontraran la casa infestada. Entiendo, dijo la oficial, sin apartar la vista de él. ¿Por qué no llamó a un exterminador profesional? Roberto hizo un gesto despectivo con la mano, un remanente de su actitud de control total. Tardan días en venir. Hacen preguntas, mueven los muebles, ponen esas cajas horribles por todas partes. Quería solucionarlo rápido. Tengo un contacto en el sector agrario. Me consiguió el producto más efectivo. Me aseguró que una sola ingesta bastaba. Y lo era, interrumpió el segundo oficial, consultando sus notas. El producto es de uso restringido. ¿Sabía usted que es ilegal colocar ese tipo de veneno sin contenedores de seguridad en una vivienda habitada? Roberto se tensó. La palabra ilegal cambió la atmósfera de la habitación. Lo puse detrás del sofá, se defendió, su voz elevándose ligeramente. Es un rincón muerto. Nadie va allí. Sofía nunca juega allí. Tiene un cuarto de juegos de 50 metros cuadrados lleno de juguetes. No tenía por qué estar detrás del sofá. Señor, la oficial se inclinó hacia adelante. Es una niña de 3 años. Todo el mundo es su cuarto de juegos. Mientras Roberto intentaba racionalizar lo irracional, en otra sala, Elena daba su declaración. Su testimonio era la antítesis del de su jefe. Ella no hablaba de logística, ni de estética, ni de eficiencia. Hablaba de miedo. Sentada en el borde de una silla de plástico, con las manos todavía manchadas de residuos azules que no había logrado lavarse del todo, Elena narró los 8 segundos que definieron la vida y la muerte. «No escuché nada», dijo Elena al oficial que tomaba nota, con la voz temblorosa. «Eso fue lo que me alertó. El silencio. Sofía siempre canta o habla con sus muñecos. Cuando se cayó, supe que algo estaba mal». El oficial escribía furiosamente. La narrativa de la empleada heroica frente al padre negligente comenzaba a tomar forma en el papel. Cuando la vi, Elena hizo una pausa, tragando saliva para contener el llanto. Tenía la mano llena. Se la estaba llevando a la boca como si fueran caramelos. No pensé, solo salté, me tiré encima de ella. El señor Roberto. Él me dijo que no tocara nada detrás del sofá, que había puesto algo para las ratas, pero nunca imaginé que estuviera suelto. Nunca imaginé que fueran bolitas de colores. La declaración de Elena fue crucial. Estableció que no hubo advertencia clara sobre la naturaleza del peligro, solo una instrucción vaga de no tocar. Confirmó que el veneno era visualmente atractivo para un niño, y lo más importante, confirmó el lapso de tiempo, esos 8 segundos. Si Elena hubiera tardado 10 segundos, si hubiera dudado en la cocina, si hubiera decidido terminar de secar un plato antes de investigar el silencio, la cantidad ingerida habría sido masiva. La diferencia entre una intoxicación grave y un cadáver yacía enteramente en los reflejos de esa mujer. De vuelta en la UCI, el monitor cardíaco de Sofía emitió una alarma de advertencia. No era un paro, sino una taquicardia. El estrés del cuerpo luchando contra el químico estaba pasando factura. El doctor Arriaga entró rápidamente en el cubículo. «Necesitamos comenzar la terapia de fitomenadiona intravenosa ahora mismo», ordenó. La fitomenadiona es vitamina K1 sintética, es el antídoto, pero no es una cura mágica instantánea, es el combustible que el hígado necesita para volver a fabricar factores de coagulación. El problema es la ventana de tiempo. El veneno ya había bloqueado el proceso natural. La vitamina K inyectada tendría que competir con el veneno por los receptores del hígado. Era una guerra bioquímica a nivel celular. Arriaga observó a la niña. Estaba pálida, sedada, pequeña en la inmensidad de la cama hospitalaria.
En su brazo, donde le habían colocado la vía, un pequeño hematoma comenzaba a extenderse más de lo normal. Era el primer signo visible. La sangre estaba perdiendo su capacidad de sellar las brechas. Si Sofía se golpeaba ahora, si tenía una pequeña úlcera estomacal por el estrés, si se mordía la lengua, no pararía de sangrar. El peligro real no eran solo los gránulos que había tragado, sino lo que esos gránulos le habían hecho a su sistema de defensa interno. A las 3 de la tarde, el abogado de Roberto llegó al hospital. Un hombre de traje impecable y maletín de cuero, cuya presencia indicaba que la estrategia de defensa había comenzado antes incluso de que la niña estuviera fuera de peligro. Se reunió con Roberto en un rincón apartado de la cafetería. No digas nada más a la policía, fue su primera instrucción. Esto ya no es un accidente doméstico, Roberto. La fiscalía está considerando cargos por imprudencia temeraria con resultado de lesiones graves. Si lo peor sucede, será homicidio imprudente. Roberto miró a su abogado con incredulidad. Soy su padre, yo pago todo esto. Pagué los mejores médicos, fue un error. La ley no distingue entre un error y un crimen cuando hay negligencia crasa, replicó el abogado con frialdad. Compraste un veneno industrial sin licencia, lo colocaste sin protección en una zona accesible. La empleada ha declarado que no sabía exactamente qué era. Tienes todas las de perder. Necesitamos controlar la narrativa. Mientras los hombres discutían estrategias legales para salvar la reputación y la libertad del millonario, Elena permanecía sentada frente al cristal de la UCI. Nadie le había ofrecido un abogado, nadie le había ofrecido comida. Ella no se movía. Su lealtad no era hacia el hombre que firmaba sus cheques, ni hacia la casa que limpiaba. Su lealtad era hacia la pequeña vida que latía al otro lado del vidrio. ¿Y si hubiera corrido más rápido? ¿Y si hubiera revisado detrás del sofá esa mañana? La tarde cayó sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja sucio. En el laboratorio del hospital, el analista procesaba la segunda ronda de pruebas. El resultado apareció en la pantalla del ordenador. Los niveles de coagulación no estaban mejorando tan rápido como esperaban. La dosis ingerida, aunque interrumpida por la intervención de Elena, había sido de una concentración brutal. El veneno agrícola estaba diseñado para matar ratas de alcantarilla resistentes a los venenos comunes. En el cuerpo de Sofía era una bomba atómica. El doctor Arriaga salió a la sala de espera. Roberto se puso de pie de un salto, su abogado a su lado. Elena se levantó lentamente, agarrando el crucifijo que llevaba al cuello. La vitamina K está entrando en el sistema, dijo el médico, su rostro grave, pero la respuesta es lenta. Hemos detectado sangre microscópica en la orina. Eso indica que los riñones están sufriendo microhemorragias. Roberto se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué significa eso? Significa que estamos en el filo de la navaja, respondió Arriaga. Si no logramos revertir esto en las próximas 6 horas, tendremos que considerar una transfusión de plasma fresco congelado para reponer los factores de coagulación directamente. Pero eso conlleva sus propios riesgos de reacción alérgica y sobrecarga de volumen para un corazón tan pequeño. El médico hizo una pausa y miró a Roberto con una intensidad que traspasaba la barrera médico-paciente. Necesito saber algo más, y necesito la verdad absoluta, sin rodeos legales. ¿Había algo más en ese rincón? ¿Algún otro químico? ¿Insecticida? ¿Limpiadores? Porque la reacción hepática es demasiado agresiva solo para el Brodifacoum. Roberto titubeó. Su mente corrió hacia el saco en el garaje. Recordó haber mezclado el veneno. Recordó el consejo de su contacto. Mézclalo con un poco de azúcar glass para que les guste más. «Azúcar», susurró Roberto. «Le puse azúcar glass para atraerlas». El médico cerró los ojos un instante, conteniendo una maldición. «El azúcar aceleró la absorción», dijo Arriaga, su voz tensa. «Hizo que el veneno pasara al torrente sanguíneo mucho más rápido a través de las mucosas gástricas. No solo lo hizo atractivo, señor.
usted creó un sistema de entrega rápida para la toxina. La revelación cayó como una losa. No solo había puesto el veneno, lo había cocinado para ser más letal, pensando en las ratas, olvidando a su hija. La ingeniería de la muerte, aplicada en el hogar. Elena ahogó un sollozo. El abogado de Roberto cerró su libreta. Sabía que ese detalle acababa de complicar exponencialmente la defensa. La noche se cerró sobre el hospital. Dentro de la habitación 402, una máquina bombeaba el antídoto viscoso en las venas de Sofía. Fuera, la policía precintaba la mansión de los Cedros. El escenario del crimen estaba asegurado. Pero la verdadera batalla se libraba en la sangre de una niña, donde las moléculas de veneno y vitamina danzaban una coreografía mortal, y donde la decisión de 8 segundos de una empleada doméstica era lo único que, hasta ahora, había impedido que la tragedia fuera definitiva. La investigación había revelado el cómo y el por qué. Ahora solo quedaba esperar para ver si la biología de una niña de 3 años podía perdonar los pecados de su padre. La revelación del azúcar glass no fue simplemente un detalle técnico, fue el detonante que transformó un caso de negligencia doméstica en un escándalo de proporciones nacionales. En la mente del fiscal de guardia, que recibió la llamada del inspector Víctor a las 10 de la noche, la mezcla del veneno con un endulzante evidenciaba una premeditación en la eficacia del daño. Roberto no solo quería matar ratas, quería asegurarse de que nada sobreviviera a la ingesta. Esa lógica de exterminio, aplicada en un entorno donde vivía una niña pequeña, desmantelaba cualquier defensa basada en el descuido accidental. Mientras la noche avanzaba, el Hospital Metropolitano dejó de ser un santuario de sanación para convertirse en el epicentro de un huracán mediático. La filtración fue inevitable. En la era de la información instantánea, los secretos en una sala de urgencias tienen una vida media de minutos. Un mensaje de texto enviado por un camillero o quizá una conversación escuchada por el familiar de otro paciente encendió la mecha. A las 11:30, el primer titular apareció en la edición digital de un periódico local. Millonario envenena a su propia hija con raticida industrial. El titular carecía de matices, pero poseía la brutalidad necesaria para incendiar las redes sociales. Afuera, bajo la llovizna fría que había comenzado a caer, las unidades móviles de televisión empezaron a desplegar sus antenas satelitales como buitres tecnológicos esperando el desenlace fatal. Los periodistas se agolpaban en la entrada principal, sus cámaras enfocadas hacia las puertas automáticas, esperando captar una imagen del padre, de la empleada o del ataúd. La narrativa pública se construyó sola y a una velocidad vertiginosa. El magnate arrogante contra la niña inocente, la riqueza contra la vulnerabilidad. En los foros de Internet, el juicio popular ya había dictado sentencia mucho antes de que un juez firmara una orden. Se hablaba de monstruosidad, de la desconexión de las élites, de una crueldad que el dinero no podía ocultar. Dentro del hospital, ajenos al ruido exterior pero sintiendo su presión, el equipo médico del doctor Arriaga se preparaba para la intervención crítica. La fitomenadiona no estaba actuando con la rapidez necesaria. El hígado de Sofía, saturado por la mezcla azucarada de la superwarfarina, estaba bloqueado. Los niveles de coagulación seguían peligrosamente bajos. La decisión fue tomada: transfusión de plasma fresco congelado. El procedimiento era de alto riesgo. Introducir volumen extra en el sistema circulatorio de una niña de 3 años, cuyo sistema ya estaba bajo un estrés químico severo, podía provocar una insuficiencia cardíaca congestiva. Era, en términos médicos, intentar apagar un incendio inundando la casa. El agua podía salvar la estructura o derrumbar los cimientos. En la sala de espera de la UCI, el ambiente se había vuelto irrespirable. El abogado de Roberto, un penalista llamado Marcos con reputación de tiburón, intentaba blindar a su cliente.
Hablaba por teléfono en voz baja, gesticulando con urgencia, tratando de contener la hemorragia legal que la confesión del azúcar había provocado. Pero Roberto ya no escuchaba. El hombre estaba sentado con la cabeza entre las manos, mirando fijamente las baldosas del suelo. La imagen del envase de veneno, el polvo azul mezclado con el polvo blanco del azúcar, se repetía en su mente como una película de terror en bucle. La eficiencia que tanto valoraba en sus negocios se había vuelto en su contra con una ironía macabra. Fue entonces cuando la puerta de la sala de espera se abrió, no para dar paso a un médico, sino a 2 agentes uniformados y al inspector Víctor. La presencia policial dentro del área de cuidados intensivos era una anomalía que congeló la sangre de los presentes. El abogado colgó el teléfono inmediatamente y se interpuso físicamente entre los oficiales y su cliente, un reflejo condicionado de su profesión. «Inspector», dijo el abogado, su voz tensa pero controlada, «mi cliente está pasando por una crisis familiar devastadora. Este no es el momento ni el lugar». Víctor no se detuvo. Su rostro era una máscara de determinación burocrática. No miró al abogado. Sus ojos estaban fijos en Roberto. «Roberto Valdés», dijo el inspector, con un tono que resonó en las paredes asépticas del hospital. «Queda usted detenido por un presunto delito de lesiones graves por imprudencia temeraria, con el agravante de uso de sustancias prohibidas y modificación de las mismas para aumentar su letalidad». La lectura de los derechos fue un murmullo mecánico que se mezcló con el zumbido de las máquinas de vending del pasillo. Roberto se puso de pie, aturdido. No opuso resistencia. Cuando el oficial le pidió que extendiera las manos, lo hizo con la docilidad de un sonámbulo. El clic de las esposas metálicas cerrándose alrededor de sus muñecas, justo debajo de los gemelos de oro de su camisa, marcó el fin de su vida tal como la conocía. En ese instante, dejó de ser el padre preocupado para convertirse en el imputado, el sospechoso, el culpable ante los ojos del Estado. Elena, desde su rincón, observó la escena con una mezcla de horror y justicia divina. No sintió satisfacción. Ver al hombre poderoso reducido a un prisionero no curaba a la niña que yacía a pocos metros de distancia. Sin embargo, hubo un intercambio de miradas cuando los oficiales escoltaban a Roberto hacia la salida trasera para evitar a la prensa. Roberto la miró, y en sus ojos ya no había autoridad, solo un abismo de pánico. Elena no apartó la vista. Ella era el testigo silencioso, la única persona que había estado allí cuando el silencio de la casa anunció la tragedia. El traslado de Roberto a la comisaría central se realizó bajo un estricto protocolo de seguridad, pero las cámaras lograron captar la imagen a través de las ventanillas tintadas del coche patrulla. Esa imagen se transmitió en vivo en los noticieros nocturnos, superpuesta con gráficos del veneno y fotos de archivo de la mansión. La opinión pública estalló. Las redes sociales ardían con comentarios vitriólicos. La gente exigía no solo cárcel, sino el retiro inmediato de la patria potestad. La sociedad necesitaba un villano, y Roberto, con su traje caro y su veneno industrial, encajaba perfectamente en el papel. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios número 4 de la comisaría, la estrategia de la defensa comenzaba a desmoronarse. El fiscal asignado al caso, un hombre meticuloso conocido por su aversión a los tratos, llegó con la carpeta de evidencias bajo el brazo. «Tenemos el recibo de compra del agroquímico», dijo el fiscal, lanzando una copia sobre la mesa metálica. «Tenemos la declaración del vendedor, quien asegura que le advirtió, señor Valdés, que ese producto era para uso en silos de grano, no para residencias, y tenemos su propia admisión sobre el azúcar». El abogado de Roberto intentó intervenir. «Mi cliente buscaba proteger la higiene de su hogar. Fue un error de juicio, no un acto malicioso. No tenía intención de dañar a su hija». «La ley no requiere intención de matar para procesar por imprudencia temeraria», replicó el fiscal cortante. «Requiere que el individuo haya creado un riesgo inaceptable, ignorando las normas básicas de cuidado.
Poner veneno nivel 4 en el suelo, accesible a un menor, y endulzarlo, eso no es un error de juicio, consejero. Eso es jugar a la ruleta rusa con la cabeza de su hija. De vuelta en el hospital, la batalla fisiológica alcanzaba su punto crítico. El plasma fresco congelado goteaba lentamente en el catéter de Sofía, un líquido amarillo pálido cargado de factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. El doctor Arriaga no se apartaba del monitor. La frecuencia cardíaca de la niña subió a 160 latidos por minuto. Su pequeño cuerpo estaba reaccionando a la sobrecarga de volumen. La presión venosa central está subiendo, alertó la enfermera jefe. Sus pulmones podrían empezar a encharcarse. Bajen el ritmo de infusión, ordenó Arriaga, secándose el sudor de la frente con el reverso de su guante. Necesitamos los factores de coagulación, pero si le causamos un edema pulmonar, la perderemos por fallo respiratorio antes de que sangre. Era un equilibrio imposible. Por un lado, la sangre demasiado líquida amenazaba con hemorragias cerebrales espontáneas. Por otro, el tratamiento amenazaba con ahogarla en sus propios fluidos. Y en medio de esa tormenta biológica, Elena permanecía sentada frente al cristal de la UCI, rezando en voz baja, aferrada a su rosario barato, la única defensa que quedaba cuando la medicina y el dinero habían llegado a sus límites. La madrugada trajo consigo una calma tensa y engañosa. En la comisaría, Roberto había sido procesado. Le habían quitado el cinturón, los cordones de los zapatos y la corbata para evitar autolesiones. Estaba sentado en una celda de detención preventiva, rodeado de borrachos y delincuentes menores que lo miraban con curiosidad hostil. El hombre que dormía en sábanas de hilo egipcio ahora se sentaba sobre un banco de concreto frío. La realidad de sus acciones finalmente penetraba a través del shock. No pensaba en su empresa, ni en su reputación. Pensaba en los 8 segundos. Si Elena no hubiera estado allí, si Elena hubiera ido al baño, si Elena no hubiera tenido el instinto maternal que a él le faltó, le debía la vida de su hija a la mujer a la que pagaba el salario mínimo. A las 4 de la mañana, el teléfono de la estación de enfermería sonó. El sonido agudo cortó el silencio del pasillo desierto. Elena levantó la cabeza, sus ojos rojos de fatiga y llanto. Vio cómo la enfermera contestaba, escuchaba brevemente y luego miraba directamente hacia donde ella estaba sentada. La expresión de la enfermera era indescifrable. El doctor Arriaga salió de la unidad unos momentos después. Caminaba despacio, con los hombros caídos por el peso de 12 horas de lucha continua. Se acercó a Elena. No había nadie más. La madre estaba en un vuelo transatlántico, incomunicada sobre el océano. El padre estaba en una celda. La empleada era la única familia presente. «Señora Elena», dijo el médico, usando un tono de respeto que rara vez se otorgaba al personal de servicio en ese hospital. Elena se puso de pie, temblando. «¿Cómo está?», preguntó, temiendo la respuesta. «El sangrado en la orina se ha detenido», dijo Arriaga, exhalando un suspiro largo. «Los niveles de coagulación han subido a un rango seguro. Por ahora, el plasma funcionó, su corazón resistió la carga». Elena sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer de nuevo en la silla, cubriéndose la cara con las manos, sollozando de alivio. «Pero», continuó el médico, y la palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza, «no estamos fuera de peligro. El veneno tiene una vida media muy larga en el cuerpo, especialmente las superwarfarinas. Pueden quedarse en el hígado durante semanas. Esto no es una carrera de velocidad, es un maratón. Y hay algo más». Elena levantó la vista, alertada por el cambio en la voz del doctor. «Durante la estabilización, notamos cierta rigidez en sus extremidades y una respuesta pupilar lenta. Es posible que, durante el pico de la crisis, haya habido una pequeña microhemorragia a nivel cerebral que no detectamos inicialmente. Necesitamos hacer una tomografía computarizada en cuanto sea seguro moverla. Si hay daño neurológico, no sabremos la extensión hasta que despierte». La noticia cayó con pesadez. La supervivencia estaba asegurada por el momento, pero la calidad de esa supervivencia estaba en duda.
El veneno, potenciado por la arrogancia de un padre y la química del azúcar, podría haber dejado una marca indeleble en el cerebro de la niña. A kilómetros de distancia, en la soledad de su celda, Roberto no sabía nada de esto. Solo sabía que el sol estaba saliendo, iluminando los barrotes con una luz gris y miserable. Su abogado llegaría en unas horas para preparar la audiencia de fianza. La maquinaria legal se preparaba para triturar los detalles, buscar tecnicismos, culpar al fabricante del veneno, culpar a la falta de supervisión de la empleada, culpar a cualquiera menos al hombre que vertió los gránulos. Pero fuera de los tribunales, el veredicto social ya era irreversible. En la fachada de la mansión de los Cedros, alguien había lanzado pintura roja durante la noche. Manchas carmesí goteaban sobre el mármol blanco de la entrada, simulando sangre, un grafiti acusador que leía: «El dinero no compra el perdón». La noticia del arresto de Roberto se había globalizado. Los medios internacionales retomaban la historia como una parábola moderna sobre los peligros de la negligencia en las clases altas. Se debatía sobre regulaciones de pesticidas, sobre la responsabilidad parental, sobre la heroicidad invisible de las trabajadoras domésticas. Elena, sin saberlo y sin quererlo, se había convertido en el rostro de la competencia moral frente a la incompetencia ética de su empleador. Cuando el sol terminó de salir, iluminando la ciudad con una claridad indiferente al sufrimiento humano, la situación se cristalizó en 3 escenarios simultáneos. En el hospital, una niña dormía un sueño inducido, con su cerebro siendo un enigma médico por resolver. En la cárcel, un millonario enfrentaba la destrucción total de su ego y su libertad. Y en la entrada de urgencias, una mujer humilde, con las manos todavía manchadas de un azul tenue que el jabón no lograba quitar, se preparaba para llamar a la madre de la niña que acababa de aterrizar, para decirle que su hija estaba viva, pero que el hombre con el que se había casado casi la había matado. La llamada de Elena a la esposa de Roberto sería el siguiente detonante. No sería una llamada de consuelo, sería la crónica de una traición imperdonable. La familia, como entidad, había muerto en el momento en que Sofía se llevó la mano a la boca. Lo que quedaba ahora eran los escombros legales y emocionales. Y mientras la ciudad despertaba, el veneno seguía allí, invisible, latente en los tejidos de la niña, un recordatorio químico de que las decisiones de 8 segundos pueden tener consecuencias que duran toda una vida. El drama médico daba paso ahora al drama humano más crudo, el de una madre que llega para encontrar las ruinas de su hogar y la culpabilidad criminal de su esposo. La llegada de Isabel Valdés a la terminal de arribos internacionales fue una escena de contraste brutal. Mientras los demás pasajeros se abrazaban con sus familias o buscaban sus maletas con la tranquilidad de la rutina, Isabel caminaba escoltada por 2 agentes de policía que la esperaban en la manga del avión. No le habían dado detalles por teléfono, solo la instrucción imperativa de regresar de inmediato debido a una emergencia médica crítica. Sin embargo, el hecho de que la policía la recibiera en la pista y no un chofer de la empresa de su marido encendió todas las alarmas de su instinto materno. Durante el trayecto en el coche patrulla hacia el hospital, el mundo exterior se convirtió en un borrón de luces y lluvia, una realidad distorsionada por el pánico que le oprimía el pecho. Al cruzar las puertas automáticas de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, la realidad la golpeó con la fuerza de un impacto físico. El sonido rítmico de los monitores cardíacos, el olor penetrante a desinfectante industrial y el silencio reverencial del personal médico crearon una atmósfera de fatalidad inminente. Allí, al final del pasillo, no estaba su esposo Roberto, el hombre que siempre tomaba el control de las situaciones difíciles. Estaba Elena. La empleada doméstica, vestida aún con su uniforme de trabajo, arrugada y manchada con tenues rastros azules, se levantó de la silla de plástico como un fantasma que lleva esperando una eternidad. El intercambio entre las 2 mujeres no requirió palabras inmediatas.
La mirada de Elena, devastada pero firme, le comunicó a Isabel una verdad que ningún informe médico podría resumir. La proximidad de la muerte había rozado a Sofía. Fue el doctor Arriaga quien rompió el silencio, guiando a la madre hacia la habitación acristalada. Al ver a su hija, pequeña y frágil bajo la maraña de tubos y cables, conectada a una máquina que respiraba por ella y a otra que limpiaba su sangre, Isabel sintió que sus rodillas cedían. La visión de los hematomas que comenzaban a formarse bajo la piel traslúcida de la niña, el signo inequívoco de la guerra interna contra la coagulación, fue la imagen que definiría sus pesadillas por el resto de su vida. Pero el horror médico pronto dio paso a la furia fría de la revelación criminal. En una sala anexa, lejos de la cama de Sofía, el inspector Víctor desplegó la narrativa de los hechos ante la madre atónita. No hubo eufemismos. El inspector relató la secuencia con precisión quirúrgica. La compra ilegal del veneno agrícola, la colocación negligente en el garaje, la ausencia de barreras físicas. Isabel escuchaba, procesando la información a través de una niebla de incredulidad, hasta que el inspector mencionó el detalle final, el ingrediente que transformó la estupidez en perversidad, el azúcar glass. En ese instante, la estructura familiar de los Valdés se desintegró. La idea de que Roberto, en su obsesión por la eficiencia y el control de plagas, hubiera cocinado un cebo dulce, ignorando que en su casa vivía una niña de 3 años con una curiosidad insaciable por los dulces, era imperdonable. No era un accidente, era una trampa arquitectónica diseñada por el padre en la que había caído la hija. Isabel firmó la autorización para que la policía accediera a todos los registros médicos y domésticos. En ese momento, dejó de ser la esposa del magnate para convertirse en la acusadora principal. Mientras tanto, en la celda de la comisaría central, la noche se había convertido en una eternidad para Roberto. Despojado de su traje, de su reloj y de su dignidad, el hombre que controlaba imperios financieros se encontraba impotente ante la burocracia del sistema penal. Su abogado había intentado negociar una fianza rápida, pero la presión mediática y la naturaleza del agravante del azúcar habían bloqueado cualquier salida fácil. El juez de guardia, consciente de los ojos de la opinión pública puestos sobre el caso, denegó la libertad provisional, argumentando riesgo de fuga y la gravedad de las lesiones. Roberto Valdés pasaría el proceso tras las rejas, una caída en desgracia que los tabloides documentaban con voracidad. De vuelta en el hospital, la situación médica de Sofía entraba en una fase crítica de resolución. Habían pasado 24 horas desde la ingesta. El doctor Arriaga y su equipo decidieron que era el momento de realizar la tomografía computarizada para evaluar el daño neurológico. El traslado de la niña a la sala de radiología fue una operación logística delicada. Cualquier movimiento brusco podía desencadenar una hemorragia interna. Elena e Isabel caminaron detrás de la camilla. Una procesión silenciosa de esperanza y miedo. El zumbido mecánico del escáner resonó en la sala fría mientras el haz de rayos X cortaba digitalmente el cerebro de la niña en miles de rebanadas. En la sala de control, el radiólogo y el doctor Arriaga observaban los monitores con intensidad. Buscaban manchas blancas en el tejido gris, el signo revelador de sangre extravasada. Los segundos se estiraron, pesados y densos. Una mancha oscura o un brillo blanco en la corteza cerebral significaría que, aunque Sofía sobreviviera, la niña que conocían podría no regresar jamás. Podría haber daño motor, cognitivo o pérdida de visión. El veneno no solo atacaba la vida, atacaba la esencia de la persona. Finalmente, el doctor Arriaga salió de la sala de control, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Isabel contuvo la respiración, aferrándose al brazo de Elena, rompiendo las barreras de clase en un abrazo de pura supervivencia humana. «El escáner está limpio», anunció el médico, con una voz que denotaba un agotamiento profundo pero aliviado.
No hay hemorragias intracraneales visibles, no hay edema cerebral masivo, parece que llegamos a tiempo. Los 8 segundos, el médico hizo una pausa y miró a Elena. Esos 8 segundos salvaron su cerebro. Si la exposición hubiera durado 1 minuto más, o si la inducción al vómito se hubiera retrasado 5 minutos, estaríamos teniendo una conversación muy diferente. El alivio fue un tsunami silencioso. Isabel lloró por primera vez desde su llegada, un llanto gutural y descontrolado. Elena, sin embargo, permaneció estoica, cerrando los ojos y susurrando una oración de gracias. Había cumplido su misión, la niña viviría, su mente estaba intacta. La recuperación física de Sofía, sin embargo, fue un calvario lento y doloroso. Durante las siguientes 3 semanas, la niña permaneció hospitalizada. Su cuerpo tuvo que purgar la superwarfarina, un proceso que requirió dosis masivas de vitamina K oral e intravenosa. Cada día traía consigo análisis de sangre para medir el tiempo de protrombina. Sus brazos, pequeños y frágiles, se convirtieron en mapas de pinchazos y hematomas que tardaban días en desaparecer. La vida media del veneno en su hígado significaba que Sofía era, en esencia, una bomba de tiempo hematológica. No podía correr, no podía jugar, no podía caerse. Su habitación de hospital se convirtió en una burbuja de seguridad acolchada. Durante esas semanas, el mundo exterior dictó su sentencia sobre Roberto Valdés. El juicio no se celebró en un tribunal, sino en la arena pública mucho antes de que comenzaran las audiencias formales. La empresa de Roberto colapsó en la bolsa. Los inversores huyeron de la toxicidad asociada a su nombre. La narrativa del millonario envenenador era demasiado potente para ser ignorada. Finalmente, acorralado por la evidencia del azúcar glass y los testimonios del personal de la tienda agrícola, el equipo legal de Roberto buscó un acuerdo. Se declaró culpable de imprudencia temeraria grave con resultado de lesiones. La sentencia fue de 3 años de prisión, pero el verdadero castigo fue la pérdida total de la patria potestad. El juez fue implacable, un hombre que introduce un agente de muerte modificado en el entorno de juego de su hija, carece del juicio necesario para ser padre. El día que Sofía recibió el alta, el hospital se había convertido en una fortaleza para evitar a los paparazzi. Isabel sacó a su hija por una salida de servicio, envuelta en mantas para ocultar su identidad. En el asiento trasero del coche ya no había un padre esperando. La estructura familiar se había reducido a lo esencial, la madre y la hija. Y, en un giro que nadie habría predicho al inicio de esta tragedia, Elena iba con ellas. Isabel le había rogado que no se fuera, no como empleada, sino como una figura de estabilidad para Sofía. La niña, en sus delirios febriles y en sus despertares nocturnos, no llamaba a su padre. Preguntaba por Nana, la mujer que le había metido los dedos en la garganta para salvarla. Meses después, la mansión de los Cedros estaba a la venta. Isabel no podía soportar vivir en el escenario del crimen. Se mudaron a un apartamento más modesto, lejos de los recuerdos del garaje y del veneno azul. La salud de Sofía se restableció por completo, aunque los médicos advirtieron que debía evitar deportes de contacto y situaciones de riesgo durante al menos 1 año. El hígado de la niña se había recuperado, limpiando hasta la última molécula de la toxina. Pero las cicatrices psicológicas eran otra historia. Sofía desarrolló una aversión fóbica a cualquier polvo o sustancia granulada. El azúcar, la harina, la arena le provocaban ataques de pánico. Era el trauma grabado en su memoria sensorial. El epílogo de este caso no pertenece a los tribunales ni a los hospitales, sino a la reflexión sobre la fragilidad de la vida doméstica. La historia de Roberto Valdés se estudia ahora en las facultades de Derecho y en los seminarios de seguridad industrial como el ejemplo perfecto de la ceguera por arrogancia, la creencia de que el éxito financiero otorga inmunidad contra las leyes de la química y el sentido común. Su legado no fue su imperio empresarial, sino la destrucción de su propia estirpe por un puñado de veneno barato. Pero el verdadero centro de gravedad de esta historia sigue siendo Elena, la mujer que actuó cuando el mundo se detuvo.
Los expertos forenses reconstruyeron la línea de tiempo una y otra vez, y la conclusión siempre fue la misma: la ventana de oportunidad para salvar a Sofía fue minúscula. Desde el momento de la ingestión hasta que el veneno hubiera sido absorbido fatalmente por el sistema digestivo acelerado por el azúcar, había un margen de error casi inexistente. Elena no tenía un título en toxicología, no sabía qué era el Brodifacoum, no conocía la farmacocinética de las superwarfarinas. Lo que tenía era algo que no se puede comprar ni aprender en un libro de texto: una conexión humana instintiva y una capacidad de observación nacida del cuidado genuino. En el análisis final, la tecnología médica más avanzada, los mejores abogados defensores y la fortuna de una de las familias más ricas del país fueron irrelevantes comparados con la decisión tomada en el lavadero de una cocina. La prensa intentó convertir a Elena en una celebridad, ofreciéndole entrevistas exclusivas y contratos para libros. Ella rechazó todo. Mantuvo su silencio y su privacidad con la misma dignidad con la que había limpiado la casa durante años. Para ella no hubo heroísmo, solo necesidad. En su mente, esos 8 segundos no fueron una elección consciente de valentía, sino el único camino posible. Vio el peligro, entendió la amenaza y actuó. Hoy, Sofía tiene 5 años. Corre por el parque bajo la vigilancia atenta de su madre. A veces se detiene y mira hacia un banco cercano donde una mujer de mediana edad, con las manos curtidas por el trabajo, le sonríe. La niña corre hacia ella y la abraza. En ese abrazo reside la derrota de la muerte. La ciencia dice que el cuerpo humano es un 60% agua, pero en el caso de Sofía, su existencia actual está compuesta por un 100% de la rapidez de reflejos de su cuidadora. El caso del veneno en los cedros se cerró legalmente, pero permanece abierto en la conciencia colectiva como una advertencia brutal. Nos recuerda que el peligro más letal a menudo no viene de fuera, de extraños o intrusos, sino de la negligencia disfrazada de eficiencia dentro de nuestros propios hogares. Y nos enseña que, en la balanza de la justicia divina, el peso de una vida puede depender enteramente de la persona a la que la sociedad a menudo decide ignorar, la que está en la esquina, observando, lista para actuar cuando los 8 segundos comienzan a contar. El veneno azul fue limpiado, el garaje fue desinfectado. Roberto cumple su condena en una celda gris, rumiando su culpa. Pero cada vez que Sofía respira, cada vez que su corazón late y bombea sangre sana y capaz de coagular, es un testimonio viviente de aquel martes por la mañana. La tragedia fue escrita por el padre, pero el final fue reescrito por la empleada. Y en el gran esquema de las cosas, esa es la única verdad que importa. La vida prevaleció porque alguien estuvo allí para ver lo que nadie más quería ver. Fin de la parte 5.